Damas y caballeros, un cordial saludo, buenas noches. Me alegra mucho saludarlos y saludarlos a todos absolutamente. Hoy, 11 de octubre del año 2025, son las 8:04 hora de Colombia. Ya tenemos en este momento la grabación de nuestra sesión número 2 en la noche de hoy sábado. Así que una cordial bienvenida nuevamente. Espero que hayan estado bien, que hayan asimilado nuestro proceso académico del jueves pasado y el de hoy, que también va a estar supremamente interesante. Les recuerdo, damas y caballeros, de que las preguntas que ustedes tengan, por favor, me las escriben en el chat, que yo voy poco a poco abriéndolas y ir respondiendo cada una a las que hace referencia en nuestro tema de clase. Así que, no es más, ya tenemos en este momento la grabación en su trabajo. Y bienvenido, mi estimado amigo, yo soy de Brasil, efectivamente, y soy pod oficial. Un cordial saludo para usted y para todos, absolutamente. Vamos a darle un repasito a nuestro equipo de trabajo. Aquí está Adris, Margarita, Alan Hernández, Alvaro Herrera, Alex Flores, Alexandra Daipe, Ani, Caleb, Cortés, Carlos, Diana Paucarima, Fati, al grupo de GCAP, Grace, Ailo, Iso, Pod Oficial, Jennifer Ponce, Jeremías Hernández, Karen García Reyes, Casey Melanie Ramírez, Laura Arotoma, Liliana Abarca, Margarita Farías, María de los Ángeles, María Valeria Carrasco, Melanie Long, Nayeli Muñoz, a dos veces, Roberto Suárez Jiménez, Susana Hermelinda, Úrsula Pormazón, Wilder, Lázaro Osores, Yanka Garabán, Sureya Rodríguez, para todos, absolutamente, para nuestro equipo, 35 personas conmigo en este momento en la plataforma. Un cordial saludo para todos y los que están llegando mucho mejor. También una cordial bienvenida. Sin más, sin más, empezaremos nuestra sesión el día de hoy con nuestro segundo juego de diapositivas. Aquí lo tienen a la mano. Recordemos que nosotros hablamos de la parte introductoria del tema relacionado a la clase. Nos presentamos, o me presenté yo, para que ustedes conozcan el concepto del profesor, que con la preparación y la experiencia seguramente da a comprender el manejo de nuestro tema y la respuesta a las preguntas a las que hago referencia. De igual manera, tuvimos la oportunidad de hablar de los códigos, que es importante esos códigos de la aduana. ¿Para qué? Porque nuestro operador, desde el punto de vista portuario, que recibe diferentes tipos de nombres, es un auxiliar de despacho aduanero, tiene injerencia directa sobre la carga, pero directamente en puerto o en aeropuerto. Es decir, es una persona que vive en un mundo totalmente diferente y ajeno a mucha gente. ¿Por qué? Porque está en una zona especialmente diseñada ¿para qué? Para que solamente las personas que tienen que ver con el movimiento de carga se muevan por allí. Y son ustedes, los que están ligados no solamente en los aeropuertos internacionales y los puertos, sino también que en las zonas de puntos de acopio, de las bodegas, o en lugares que realmente tengan que ver con el despacho de las mercancías, como en los aeropuertos o como en las agencias de carga o las agencias de aduanas de cada uno de los países latinoamericanos. Hablamos de los puertos y los aeropuertos, las capitales más importantes de toda Latinoamérica y que hacen referencia a los grandes movimientos de mercancías. Recibimos un mensaje de Venezuela que Puerto Cabello es un gran importante puerto eh, marítimo y que de una u otra manera en este país, en Venezuela, logra de allí tener gran movimiento de mercaderías de importación y exportación. Entonces, creo que ese es el resumen general de nuestro primer juego y rápidamente en estos par de minutos alcanzamos a digerir como tal. Así que antes de empezar, voy a mirar cómo está nuestro chat y si efectivamente por aquí ya nos están diciendo que se ve muy bien la diapositiva y me alegra mucho. Vamos a darle amplitud y listo.
Hoy tenemos varios temitas. Vamos a empezar con este que seguramente nos va a ocupar gran parte de la hora de clase, pero es importante tenerlo en cuenta lo siguiente. Resulta que hoy en día las operaciones desde el punto de vista aduanero tienden a ser mucho más virtuales. Sin embargo, damas y caballeros, por más virtuales aquí está, ¿sí? Que se manejen, siempre la aduana no va a entregar las mercancías a los usuarios si no es con la documentación original. Es decir, que se permiten los procesos desde el punto de vista virtual, se aseguran con claves para que se tramiten, pero hay que legalizar las operaciones con la documentación a que haya lugar perfectamente diseñada y en completo original. Entonces, por ese motivo, lo que voy a considerar aquí hace referencia a que puede ser desde el punto de vista físico como desde el punto de vista virtual, la documentación aplicable al comercio exterior y a la gestión aduanera. ¿Qué significa ello? Que ustedes, como auxiliares de despacho aduanero, siempre están manejando, o si me permiten la expresión, manipulando la documentación a la que hago referencia, porque es la que usualmente, normalmente tiene y opera dentro de los procesos tanto de importación como de exportación, en cualquiera de las modalidades. Repito, hoy en día las operaciones son virtuales, pero la documentación es la misma a nivel universal, exactamente igual. Así que la vamos a comprender de la siguiente manera. Estos son los documentos que están a su izquierda en la diapositiva, que hacen referencia a los documentos aplicables a la gestión aduanera, aplicables al comercio internacional, el comercio exterior. ¿Cuál es? El primero, digámoslo aquí en esta lista, es la lista de empaque que normalmente cuando la mercancía se importa debe llegar, pero cuando se exporta generalmente la elabora el exportador. Y esa lista de empaque es un documento supremamente importante que está aquí, que se llama Packing List. ¿Por qué? Porque relaciona absolutamente todas las unidades de empaque, en este caso los bultos y sus contenidos. Vamos a suponer que estamos recibiendo un contenedor en puerto, un contenedor de 40 pies. Y se supone que cuando abrimos el contenedor para hacer inspección, encontramos, según lo que dice la factura o lo que dice la lista de empaque, en ese contenedor encontramos 100 cajas todas de la misma medida, a manera de ejemplo. Y entonces, lo más importante es tener el packing list para que nos diga qué contenido tiene cada una de las cajas. Si las cajas vienen bien diseñadas desde el exterior, bien informadas, entonces dirán que desde la 1 a la 10 o de la 1 a la 20, las mercancías tienen tal peso, tal medida, etcétera, y que allí están incluidas tales y tales productos. Entonces, facilita los procesos aduaneros tanto para la inspección como para los inventarios, incluso para algunas condiciones en las cuales probablemente el inventario falte innecesariamente hecho. Entonces, damas y caballeros, nuestro auxiliar de despacho de aduanero siempre, en el momento de llegar a la mercancía a puerto o a bodega o a la sociedad portuaria o al aeropuerto, la misión que tiene el auxiliar es ir a verificar la carga llegada, verificarla. ¿Qué significa? Tiene permiso para actuar, ir a mirar y observar y tomar muchas veces un registro fotográfico de las unidades de empaque que efectivamente están llegando y que están embarcadas. Si el documento de embarque dice que llegan 5 cajas, pues miremos las 5 cajas dónde están y en qué estado se encuentran. Pero además, recibe la documentación y recibe la lista de empaque, que le da a entender que efectivamente en las 5 cajas que están descritas acá, a manera de ejemplo, o en las 100 que dijimos ahora en el contenedor, están relacionadas las mercaderías que hacen referencia a los productos que se están importando o que se están exportando como tal. Entonces, es un documento que no tiene precios, simplemente tiene una información de unidades de empaque y su contenido como tal. El segundo documento hace referencia a la Commercial Invoice o factura comercial, ¿sí? Que normalmente tiene uso por parte del auxiliar de despacho aduanero, aunque existe algo que se denomina la factura pro forma. La factura pro forma, damas y caballeros, es una cotización, entonces la cotización no está aquí porque el auxiliar de despacho aduanero no tiene nada que ver con ella.
pero sí con la factura comercial. ¿Por qué? Porque la factura comercial le entrega una información de las mercancías que vienen detalladas en la importación, que salen detalladas en las exportaciones. De la factura comercial, al igual que la lista o el packing list, y al igual que el documento de transporte, sirven para diligenciar los documentos de nacionalización de mercancías o de despachos cuando se trate de alguna exportación. Miremos cómo está nuestro registro de llegadas de nuestro equipo de trabajo. Tenemos 42, vamos muy bien. De Sorella nos saludó rápidamente y María Los Ángeles. No entiendo de cómo sería el proceso virtual, es exactamente igual, lo que pasa es que de proceso no hemos hablado. El tema del proceso es un tema de clase que lo vamos a ver el próximo martes, de cómo son los procesos para ello, pero allí explicaremos de qué maneras operan virtualmente también. Lo que sí significa es que a través del modelo de uso del computador y la internet, automáticamente se pueden dar órdenes de las que vamos a hablar el próximo martes en los procesos de importación y exportación de mercancías que ayudan a que se facilite mucho más rápido el proceso. Seguramente el próximo martes, Dios mediante, vamos a hacer un trabajito de Excel, ¿sí? Que nos ayuda muchísimo a comprender la pregunta tuya, María de los Ángeles. Liliana dice acá, ¿y qué es M y X? M es importar y X es exportar. Gracias por la pregunta. Muy valedera y efectivamente ese es el mensaje que está ahí. Como para resumir allí, digamos, utilizar universalmente una letra que identifica M importar y X exportar. Continuemos. Vea cómo se hacen las preguntas y muy bien, en forma muy rápida como se responde. Aparece un tercer documento denominado licencia de importación, damas y caballeros, ¿sí? Cuyo documento es una aprobación en principio de la mercancía que se va a importar. Existe una institución como el Ministerio de Comercio en cada país, ¿sí? O en algunos el Ministerio de Comercio Exterior, o en algunos como la Dirección General de Importaciones, por ejemplo, ¿sí? Que hace que efectivamente aprueben las mercancías que se van a importar antes del embarque. O cuando las mercancías tienen unos requisitos especiales, ¿sí? Entonces se utiliza una licencia de importación para previamente permitir el ingreso de las mercancías. Ahora, si las mercancías son de libre importación, no hay necesidad de este documento. Entonces, pero cuando es necesario, generalmente nuestro auxiliar de despacho aduanero tiene mucho que ver con el documento. Lo tiene que tener en sus manos. ¿Por qué? Porque es uno de los documentos que se anexan en los procesos aduaneros de las importaciones y de las exportaciones. El cuarto documento que hace referencia es el formulario de los vistos buenos, tanto fito como zoosanitarios, tanto para las importaciones como para las exportaciones, es decir, para cada proceso. ¿Por qué? Porque usted está vendiendo en el exterior conservas, compotas, está vendiendo ganado vacuno, ganado caballar, etcétera, ¿sí? Entonces, ese tipo de bienes necesita efectivamente que se le otorgue un visto bueno, ¿sí? En la salida, se pague el examen de laboratorio a la que hace referencia al producto. Si está vendiendo café en el mercado internacional, también es necesario que pase por la catación cafetera. Y por supuesto, si las mercancías requieren un análisis microbiológico o un análisis químico o quizás de pronto un análisis de carácter todo técnico, entonces se requiere un formulario y el auxiliar de despacho aduanero generalmente tiene acceso a ese documento. ¿Para qué? Para apoyar la cantidad de documentos que hace referencia en el proceso importador o en el proceso exportador. Ahora, si usted exporta o importa confecciones o zapatos o de pronto repuestos o cualquier, no necesita este documento. ¿Por qué? Porque esto es para algunos productos específicos como los que hice referencia ahora. El quinto documento es el documento de transporte, que puede ser un documento de transporte marítimo, que se llama BL o Bill of Lading, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Vamos a adelantar aquí un poquitico y nos volvemos. Por aquí está.
Por aquí hay uno, que esta es la carta de porte, o sea, este es un documento de transporte terrestre que aparece aquí, ¿sí? Por aquí debe aparecer el otro, aquí está, ¿sí? Este es el documento del Bill of Lading, ¿sí? Que es el documento de transporte marítimo. A la izquierda está el documento de transporte aéreo que se llama Airway Bill, ¿sí? Y que son documentos de transporte, en este caso, que, que generan el contrato de transporte de la mercancía desde un inicio de una ruta hasta cuando van a terminar como tal la anterior. Vamos a devolvernos rápidamente. Estamos aquí. Entonces me explico, usted va a enviar unas mercancías desde su lugar de origen y da cuenta que se encuentra en Panamá y a través del aeropuerto internacional de Tocumen con destino Miami. Entonces, efectivamente las mercancías viajan, pero antes de ello, si usted las va a despachar por Copa Airlines, a manera de ejemplo también, entonces Copa Airlines le elabora la guía aérea. Acabamos de ver, vamos a volverla a ver. Aquí está, que le indica de dónde es el origen, quién es el exportador, quién es el importador, la mercancía, de qué se tratan, los vuelos, por donde, si es un vuelo directo, pues aquí lo anotan, de dónde sale y de dónde va a llegar. La relación de cuánto cuesta el transporte y la relación de la mercancía que está cobijando, la cantidad de cajas con su peso y la liquidación del flete para saber si usted lo paga de contado o lo paga a crédito en el exterior, como tal. Es decir, lo paga prepaid o lo paga collect, que es la expresión correcta de la palabra. Algunos otros datos y la firma de la empresa transportadora. Esta guía es como cualquier otro documento que se hace de despacho. Si usted está a nivel nacional y necesita mandar una cajita o unos documentos y lo hace a través de DHL o UPS y demás, ellos le entregan la guía. Es exactamente igual, es un documento un poquito más complejo, pero tiene la misma función a la que yo hago referencia como tal para el transporte de las mercancías. Una vez se han pagado los fletes, el auxiliar de despacho aduanero tiene injerencia directa con ese documento. ¿Por qué? Porque es un complemento en los procesos de importación y en los procesos de exportación, según el caso. Lo mismo puede ser un documento de transporte aéreo, que es el bill, o el transporte, o un documento de transporte terrestre, ¿sí? Llamado carta de porte, ya sea para las importaciones con M o para las exportaciones con X, a la pregunta que nos hacía María de Los Ángeles. Aparece un documento sexto que es el manifiesto de carga. Entonces, por aquí lo vimos. Vamos a explicarlo. Aquí está, ahí aparece. Damas y caballeros, ustedes van a escuchar aquí porque el manifiesto de carga no es muy visual y no lo manipula nadie. Pero sí es un documento que efectivamente se tiene que tener en cuenta para los procesos de importación o para los procesos de exportación, más concretamente para la nacionalización de las mercancías. ¿Por qué? Porque el manifiesto de carga es un documento que le permite salir de un puerto o de un aeropuerto a una nave o una motonave. A cualquiera de esos, incluyendo una empresa de transporte terrestre internacional. Me explico. Vamos a suponer, a manera de ejemplo, que un buque sale de Hamburgo, pero para poder salir debe presentar el capitán de la nave el manifiesto de carga, donde está manifestando efectivamente lo que está transportando. Entonces él dice, no, yo llevo 2.500 contenedores, ¿sí? En la ruta Hamburgo-Buenaventura en Colombia, a manera de ejemplo. Ah, listo. Entonces, la autoridad aduanera en Hamburgo autoriza la salida de la mercancía. No se pone a contar los contenedores, pero hace un análisis realmente de cuantifica los 2.500 de lo que plantea allí en el documento como tal. Y fuera de eso, este documento, manifiesto de carga, tiene la cantidad de guías, ¿sí? Marítimas, en este caso BL, que soportan el total de los contenedores que manifiesta aquí el manifiesto de carga como tal. A su vez, este documento, en el momento en que el buque llega y antes de que atraque el buque está fondeado, es decir, está a unos metros más allá del puerto hasta cuando le den la orden para el ingreso.
pero el manifiesto de carga lo presenta el capitán de la nave a la aduana del país importador. Entonces lo que hace la aduana es preguntar qué mercancía trae o qué mercancía transporta ¿cómo se llama? El buque o la aeronave o el medio de transporte terrestre a nivel internacional. Entonces lo que le dice el capitán de la nave en el documento es que transporta 2.500 contenedores, ¿sí? De los cuales 2.000 se quedan en el puerto de Buenaventura y los 500 continúan su trámite. Ah, perfecto. Entonces, ya con este documento, lo recibe la aduana e inmediatamente lo lleva a la operación virtual. ¿Por qué? Porque eso tiene un número y es el número con el cual se va a identificar el total de las mercancías que llegaron en ese tipo de buque o en ese tipo de aeronave, o en el vuelo o en el medio de transporte terrestre internacional a que hago referencia como tal. A manera de ejemplo también, haga de cuenta que usted se está transportando desde un terminal de transportes a otro en diferentes ciudades. Cuando el carro sale, habrá un tránsito allí, ¿sí? O un equipo de tránsito que está verificando, ¿sí? El tipo de vehículo que está saliendo y la cantidad de pasajeros y carga que se están manifestando en el transporte para poder llevar unas estadísticas y para poder contemplar algunos costos hacia la empresa transportadora como tal. Bueno, con el manifiesto de carga más adelante se hacen los procesos aduaneros. Simplemente el número es importante para saber desligar realmente de dónde viene la mercancía que se está importando. El número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es la declaración de importación. La declaración de importación finalmente es el documento que se tramita ante la aduana y que sirve para pagar los tributos de importación. En Colombia es el formato 500, pero en cualquier país latinoamericano y del mundo dice declaración de importación. Y es un formato, le voy a mostrar el modelo que tenemos colombiano, aquí está el formato 500, un poquito complicado, tiene muchas casillas, pero derivan de una información muy importante para el proceso. Normalmente toma la información del importador, del agente de aduanas también del importador, del nombre del exportador y el agente de carga o el agente de aduanas, y ¿cómo se llama? La dirección, el teléfono de las empresas donde una que importa y la otra que exporta. Después, en el segundo cuerpo del documento hace referencia a las unidades de empaque. Cuántas cajas, qué peso, qué volumen, las medidas, qué cantidad extra de mercancías, etcétera. Una información generalmente de las unidades de empaque y unidades de embalaje. Y una tercera parte del cuerpo del documento es la parte legal, que es la liquidación de los derechos o los tributos aduaneros, tema que nosotros vamos a hablar en la clase del próximo sábado, ustedes no la pueden perder, ¿sí? Y la información que ya está declarada de qué forma se liquidan los tributos y de qué manera el auxiliar de despacho aduanero tiene que ver con el proceso. Se evalúan realmente de dónde salen los costos y bajo qué condiciones, que otro tema también lo vamos a analizar. Se firma el documento, también se hace inspección y se describe el contenido de lo que normalmente el inspector vio, ¿sí? Y finalmente se tramita el documento con base en el cumplimiento de su llenado y su diligenciamiento como tal. Nos devolvemos. ¿Sí? Aparece la cuenta de fletes cancelados, o sea, efectivamente que se pagaron los fletes del transporte internacional y ese es un documentico que ayuda muchísimo a cumplir con el proceso total de la importación o de la exportación. La cuenta de servicios de intermediación aduanera, es decir, cuando se trata de contratar a un agente de aduana, vamos a ver si lo tenemos aquí, por acá debe estar, bueno, no está, ¿sí? Cuando se trata de contratar a un agente de aduanas para los procesos, pues al agente de aduanas hay que pagarle los servicios. Y entonces hasta que la cuenta no esté pagada, ¿sí? No se pueden tramitar los procesos de aduana. ¿Para qué? Para que no quede por ahí absolutamente ningún costo. O sea, que el importador, cuando contrata a un agente de aduanas, lo mejor es que le pague cumplidamente su proceso de cuentas
de trabajo de intermediación aduanera. Como usted es una persona que trabaja como auxiliar de despacho aduanero y trabaja para una agencia de aduanas, una empresa intermediaria, entonces va a tramitar la importación o tramitar la exportación si solo si tiene este documento, al igual que los anteriores. También el recibo de pago bancario por derechos aduaneros. Entonces, generalmente cuando se liquidan los tributos aduaneros hay que ir a pagar al banco en las importaciones. Y cuando se pagan en el banco, entonces se entregan un recibo o un sello en los documentos y ese es el documento que sirve pues, para gestionar el proceso de la importación. Ahora, si estamos exportando, entonces se necesitan la factura, la lista de empaque, el documento de transporte, la declaración de exportación, que finalmente es el formato 600 en Colombia, pero en el exterior se llama declaración de exportación como tal. Aquí vemos, aquí vemos otros documentos, perdóname un segundito, me voy a volver acá, ya, vamos aquí a hacerlo, vamos a ampliarlo, por favor, para que lo miremos todos aquí, se ve mucho mejor, ¿sí? Vamos a pedir permiso aquí para poder ver este documento con mayor elegancia, ¿sí? Y entonces, ¿qué vemos? Entonces, encontramos documentos, ¿sí?, enviados por el exportador, que es la factura comercial, la lista de empaque, las fichas técnicas. Este es un documento que necesariamente se requiere para poder ampliar la información del tipo de producto, qué características tiene y cómo se puede distinguir uno del otro cuando hay algunos productos totalmente similares. Los certificados de origen, entonces son documentos enviados por el exportador. Los documentos logísticos tienen que ver con los documentos de transporte, la certificación de fletes, el certificado del seguro y la certificación de embalajes. Los documentos aduaneros, la declaración de importación, la declaración andina de valor, un documento que acompaña el primero, ¿sí? La declaración de exportación cuando se trate de mercancías de exportación y los mandatos aduaneros. ¿Qué es un mandato aduanero? Es una autorización que el importador o el exportador le entrega a la gente de aduana para que gestione los procesos aduaneros de sus mercancías. Eso incluye muchas cosas más que técnicamente y en forma jurídica ayudan mucho a que haya un compromiso real por parte del importador y el exportador con el agente de aduanas y este a su vez con el auxiliar de despacho aduanero que está tramitando la documentación. Y los documentos bancarios que también incluyen aquí son mensajes SWIFT, son las cartas de crédito por importación de bienes o las declaraciones de cambio para legalizar las operaciones de las divisas con las cuales están negociando. Vamos a suponer que hay unas mercancías que valen $50,000 y usted debe pagarlos en el exterior, ¿sí? Tiene unas 3 o 4 o 5 o 10 formas de girar esos $10,000 o esos $50,000, perdón, pero para poder cumplir con esas normas es necesario cumplir unas normas de tipo cambiario. Y entonces para eso están los bancos y para eso está la asesoría legal de un profesional de asuntos internacionales o una persona que finalmente trabaja para una empresa que cumple con esta función, auxiliar de despacho o es auxiliar de importaciones o es auxiliar de exportaciones, inclusive puede ser el jefe de la compañía como tal. Vamos a darle nuevamente regreso a la normalidad, ¿cierto? Aquí está. Ya, ¿sí? Recuerde que nos ayuda mucho este proceso académico. Cumplimos aquí, ampliamos nuevamente y seguimos. Miremos cómo está nuestra población. Tenemos las 8:33, ¿sí? Estos son los Incoterm. No, no, los Incoterm son otros. De eso vamos a hablar más adelante. Veamos qué otras preguntas hay. María Los Ángeles dice acá. ¿Existen plantillas para ver el detalle de cada uno de los documentos? Si es así, los puede compartir en PDF para verlos y saber cómo se manejan. Sí, correcto. En las diapositivas que enviaré, ahí aparecen efectivamente la documentación que se pueden leer perfectamente. Y además usted también, María Los Ángeles, al igual que todos ustedes, pueden consultarlos directamente a través de Google o a través de la inteligencia artificial que automáticamente le va a salir allí y le va a dar, ¿qué? Le va a dar en forma didáctica la forma como se manejan esos documentos.
lo que usted está escuchando acá lo puede asimilar también en la lectura y el manejo del documento. Yo, Jairo, esos son los Incoterms, profesor, con diferencia de entrega. No, porque ya sabemos que los Incoterms son los términos de negociación entre un importador y un exportador. En este caso, la documentación son los elementos claves para los procesos de importación, para los trámites aduaneros como tal. Margarita Farías, eso no es tipo de negociación. El tipo de negociación son los Incoterms como tal. Ok, vamos a avanzar. Ah, entonces en el avance, antes de que continuemos, tenemos un mensaje directo de la compañía, de la empresa, de GCAP. Ustedes saben que yo soy interlocutor aquí, estoy haciendo un mensaje como tal, ¿sí? Les estoy diciendo, vea, magnífico, a través de este speech, aprovechen la oportunidad de obtener un certificado de GCAP, fortalece tu currículum vitae, sé el destacado en tu próximo trabajo, aumenta tus conocimientos y obtén el aval de la International Google Workspace for Education. Separa ya tu certificado de 50 soles o 14 dólares estadounidenses. Promoción válida hasta el 15 de octubre. Aproveche ya. ¿Estamos a qué? Estamos a 13 de octubre. ¿Sí? Y sea un profesional altamente competitivo en el mercado global. Con la enseñanza. Para mayor información, escribirle a los administradores del grupo WhatsApp. Está. ¿Sí? Ustedes que ven con ellos y entonces, listo, yo quiero participar de la promoción. Entonces, ellos tomarán nota y le dirán exactamente cómo es el procedimiento para el caso. Devolvámonos entonces. Ya estuvimos por aquí, ahora vamos por acá. Otros documentos. Amplios. Documentos aplicables al comercio exterior a la gestión aduanera. La licencia de importación, un permiso, los vistos buenos también, ya lo hablamos, documentos de transporte, el manifiesto de carga, el recibo de pago bancario, los derechos de aduana y la declaración de exportación según el caso. Aquí está. Aquí tenemos el formato 600, del que les hablaba. Entonces, ampliémoslo un poquitico. ¿Sí? Este formato 600, damas y caballeros, ¿sí? Es la declaración de exportación en Colombia. Es un documento normal, ¿sí? Que nombra el exportador y su agente, nombra el importador con sus direcciones y demás y su agente. Una, una parte más importante relacionada con las unidades de empaque, las mercancías que se despachan, ¿sí? Con su correspondiente liquidación y además con base en las facturas y los documentos que la amparan. Un espacio para poder hacer aquí la inspección, el resultado de la inspección de las mercancías y por supuesto un tema que hace referencia a firmas y demás que le dan legalidad al documento. ¿Para qué? Para que la mercancía cumpla con las posibilidades de salida hacia el exterior como tal. En todos los países latinoamericanos y del mundo existe una declaración de exportación para las mercancías exportables, solo que cada país tiene un formato y cada formato cumple con unas disposiciones normalmente de información que realmente requiere el país para poder darle salida a unas mercaderías como tal. Avancemos. Quizás, damas y caballeros, dentro de este proceso del despacho aduanero, siendo las 8:38 de la noche, nos invita a varias cosas. Nos invita a conocer que efectivamente la cadena de suministro, ¿sí? En los procesos donde un auxiliar de despacho aduanero tiene injerencia directa, nos muestra esta diapositiva. Entonces, me explico. Esta diapositiva la preparé para ustedes, damas y caballeros, que en principio nos muestra algo que se denomina la cadena de suministro, pero es la participación dentro de la cadena de suministro internacional de un auxiliar de despacho aduanero. ¿Cuáles son los componentes? La empresa exportadora, una empresa de transporte terrestre local que lleva las mercancías a una bodega, un operador logístico de almacenamiento. Finalmente, las mercancías son transportadas hacia un puerto o aeropuerto
para darle salida, y cuando las mercancías llegan al exterior, en este caso en una exportación, cuando llegan al exterior, se almacenan allá en un operador logístico. Aquí en ese operador logístico ya se puede ser en la sociedad portuaria o en el aeropuerto, o en una zona de almacenamiento o en una zona franca, ¿sí? Se hacen todos los trámites de aduana para finalmente la mercancía ser embarcada hacia la empresa importadora. O simplemente aquí tenemos algo diferente, pero que nos muestra y llegamos a lo mismo. Aparece la empresa, ¿sí? Exportadora, aquí, ¿sí? Que hace el embalaje, la verificación de la mercancía que va a salir, se carga en un transporte local, lo vemos, el cursor, viaja con destino al puerto o con destino al aeropuerto. Para hacer los trámites de exportación, probablemente las mercancías se almacenan ya sea en el terminal de carga del aeropuerto o en la sociedad portuaria de la mercancía por donde va a salir el cargamento. Y por supuesto ahí se tramitan los documentos. Voy a parar ahí. Ustedes me van a escuchar. Vamos a ver cómo está nuestra población. 44 conmigo. Excelente. María Valeria Carrasco dice, profe, disculpe, ¿qué es la injerencia directa? O sea, es persuadir a la persona como tal, entregar la mercancía, es decir, es la responsabilidad que tiene una persona con la documentación, por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando. Significa que usted, que es auxiliar en el despacho aduanero, maneja la documentación. Usted tiene que ver con los documentos. Esa es la explicación. Entonces, conmigo hay 44 en plataforma. Excelente. ¿Sí? Vemos un buen número. Eso nos da pie para poder avanzar un poquito más. Ampliemos. Decimos de que usted dentro de la cadena de suministro generalmente puede estar acá, en una zona de almacenamiento de salida o en una zona de almacenamiento de llegada. ¿Por qué? Porque en la zona de almacenamiento de salida se pueden verificar las cargas que llegan o que salen. Establecer allí un tratamiento de análisis y registro fotográfico de cómo están las mercancías. Además de ello, participar de la inspección o aforo de las mercancías, que normalmente se hacen en el puerto de salida o en el aeropuerto internacional o en una bodega de carga de salida. O cuando las mercancías llegan en las importaciones en una sociedad portuaria, en un almacén o en una zona franca como tal. Y es ahí donde ustedes están haciendo el trabajo de operación aduanera como tal. También lo pueden hacer en una zona franca, que es una zona de almacenamiento. O quizás de pronto también lo pueden hacer en algún lugar abierto que esté habilitado por la aduana para hacer esas operaciones aduaneras de inspección, trámite, procedimientos y demás. ¿Qué otras circunstancias hacen? Cuando las mercancías se reempacan, se hacen aquí en la operación logística, en los almacenes. Se ubican y se analizan los embalajes. Se ejecuta el cross-docking, que es un movimiento de carga, o también algo que se denomina picking, que también es otro movimiento de carga para poder despachar las mercancías a algunos pequeños distribuidores de las mercancías. Y si las mercancías requieren un análisis de laboratorio, ustedes también tienen que ver con el documento, tienen que ver con la operación, porque hay mercancías que requieren vistos buenos, que necesariamente, si son productos químicos, hay que hacerles un estudio en el laboratorio para poder cumplir con la función. Cuando la mercancía está lista para el proceso exportador, ¿sí? Entonces aquí automáticamente en el terminal se carga en el buque o se cargan en la aeronave. Hay un personal específicamente para ello, pero recibe la mercancía todos los documentos cumplen y además la mercancía está libre de disposición de la terminal de carga. Se supone que las mercancías llegan al puerto destino,
¿sí? Hay una descarga en el terminal, pero a su vez hay un trámite de importación, un proceso en el país de llegada, que en términos similares, las mercancías se almacenan en una bodega o probablemente se hacen directamente en la sociedad portuaria o probablemente en el aeropuerto o en una zona franca. Allí las mercancías se analizan, se evalúan, se cumple con la documentación presentada, que ya la vimos, ¿sí? Y cuando se hace toda esta inspección y se pagan los tributos aduaneros, automáticamente la mercancía queda libre a disposición para ser transportada con el debido seguro y descargarse en la sede del importador como tal. Para todos ustedes, este gráfico, en la forma como lo acabamos de explicar, es la herramienta más útil dentro de la cadena de suministro que un auxiliar de despacho aduanero requiere como tal para su trabajo. Continuemos. Hablemos de algo que se denomina la ética aduanera y del comercio exterior. Aquí es donde voy a parar. Vamos a mirar si tenemos preguntas. Por aquí, Margarita María, Margarita Farías nos dio las gracias. Muy bien, ok. Entonces no tenemos más preguntas por el momento. Vamos a continuar porque tenemos una población muy buena en plataforma en este momento. Me alegra muchísimo. Yo hice una pausa por lo siguiente, damas y caballeros. El tema ético aduanero y de comercio exterior tiene responsabilidad directa con el auxiliar de despacho aduanero. Yo considero muy importante un tema y yo quiero, por favor, que ustedes lo escuchen, porque existen unos delitos aduaneros. ¿Y cuáles son esos? Existe una defraudación aduanera cuando se dejan de pagar los impuestos o los tributos. Existe algo que se llama receptación aduanera en términos de la documentación. Una figura denominada contrabando o un contrabando técnico también, ¿sí? Cuando el delito va avanzando desde el punto de vista aduanero y es una infracción supremamente complicada para el importador o para el exportador. Puede también existir un delito aduanero llamado financiamiento de los delitos aduaneros. Entonces, aparece quien presta o aparece que dice, venga, yo le pago. O va y, se utiliza una artimaña que hace caer al importador o que finalmente la aduana cae por falta de ética de quienes intervienen en el proceso. Otro delito aduanero tiene que ver con los tráficos de mercancías prohibidas o restringidas. Hay mercancías que son de prohibida importación. Usted no puede importar armamento, usted no puede importar productos alucinógenos, usted no puede importar mercancías que son prohibidas como tal. Y entonces, pero hay gente que sí lo hace. Hay gente que lo hace, pero hay algunos que tienen posibilidades y pueden hacerlo. Pero hay otros que definitivamente, en términos de delitos aduaneros, infringen las normas y hacen caer a la auxiliar de despacho aduanero en este proceso. La ética aduanera y de comercio exterior cae en auxiliar de despacho sí, solo si estos delitos aduaneros se generan. También se da el contrabando técnico, entonces paremos un momentico ahí. Cuando hablamos de contrabando es que las mercancías ingresan sin pagar los derechos de aduana, pero por fraude. Es decir, buscan de cualquier manera no presentar ni documentos, ni pagar tributos y que las mercancías salgan por las puertas común y corriente. O existe una figura denominada contrabando técnico, que es una subfacturación de mercancías, ya sea por mayor volumen de producto o simplemente porque las mercancías vienen con un menor precio, según lo estipulado en los mercados. Hay que tener en cuenta de que para cuando se trata de un menor precio, la aduana tiene en su computador algo que hace mucho rato está, y es una teoría denominada de los precios mínimos para evitar el contrabando técnico.
Entonces les voy a dar un ejemplo. Si un producto vale $10 y usted le dice al exportador que por favor y que además paga el 10% de impuesto, de tributo, significa que de esos $10, el 10% es que va a pagar un dólar, ¿sí? Entonces, no, por favor, ¿por qué no me hace una factura por $5? Yo le pago los otros 5 por aparte. Entonces, cuando la mercancía llega al país, se supone que va a pagar 50 centavos de impuesto a cambio de que debía pagar 1. ¿Por qué? Porque está subfacturado por el 50%. Esa es una figura de contrabando técnico a través de un modelo de subfacturación que es supremamente delicado y en la cual la aduana tiene 5 años en todos los países latinoamericanos para poder hacer uso de la investigación y además para sancionar a uno y cada uno de los que intervienen en el proceso. Voy a volverlo a repetir. Sancionar a uno y cada uno de aquellas empresas que participan en el proceso. ¿Cuál es la sanción? Bueno, tiene que ver con los delitos aduaneros, su calidad de delito y a lo que se denominan infracciones aduaneras. Entonces, miremos el gráfico tan elegante que planeé para ustedes. La infracción aduanera es entendida como un incumplimiento de las normas y los procedimientos relacionados con el comercio exterior, con distintos niveles de gravedad y que se pueden hacer acreedor de sanciones al importador o exportador de los productos, incluyendo a las personas que intervienen en el proceso. Entonces, aquí están los delitos ya leídos, ¿sí? ¿Y a qué puede llegar una persona? Puede llegar a prisión, a multa, a un decomiso de las mercancías, a una incineración de las mismas, ¿sí? A una suspensión de la licencia de agente de aduanas y a una calificación baja en los servicios aduaneros. Entonces, he ahí el inconveniente en el cual, por falta de una ética aduanera, se pueden generar una serie de inconvenientes que en principio probablemente la aduana los deja pasar, pero cuando investiga, recoge la información y la convierte en algo que se denomina infracción aduanera y se lleva a todas las personas que incluyen en el proceso a cumplir con cualquiera de estas o todas disposiciones. Prisión, multa, decomiso de mercancías, etcétera, como tal, como está descrito allí. Aquí está el matute, normalmente que llegan a las bodegas, ¿sí? A veces llegan del exterior y entran por el mismo puerto y aeropuerto internacional de las mercancías. ¿Cómo hacen? No tengo ni idea. Hay algunos que dicen que es correo de brujas, ¿sí? Es un contrabando. O hay mercancías que vienen aquí y en este gran volumen da la sensación de que es muy difícil cuantificarlo, pero probablemente aquí hay un contrabando técnico. Bajo este proceso puede darse tanto para las importaciones como para las exportaciones. Para eso es importante la báscula, pesar. Para eso es importante la prueba aleatoria, para poder abrir unas cajas y hacer una inspección, o simplemente para identificar. Otra de las formas del contrabando técnico, damas y caballeros, a las 8:53, es que el contrabando técnico puede darse cuando los documentos dicen una cosa, pero la mercancía es otra. Entonces usted está declarando ropa interior para dama y lo que llega ahí son zapatos. Y ahí es decir, no corresponde absolutamente nada, ¿sí? O está trayendo lápices y lo que dice son cuadernos. O trae algún producto químico de prohibida importación, pues está declarando otro. Entonces ahí tiene una doble infracción, porque hay un doble delito. Está importando una mercancía prohibida, está tramitando y está presentando un documento que no corresponde. Es decir, hay un contrabando técnico. Se da permanentemente y entonces para eso está el inspector de aduanas que debe analizar y evaluar, pero sobre todo el auxiliar de despacho aduanero debe cumplir con algo que se denomina la ética aduanera y del comercio exterior
para que efectivamente no caiga en este proceso. Estos grandes inconvenientes que existen, claro, existen, que hacen que una persona de pronto consiga para el sustento de mañana y para un almuerzo o para un transporte, pero pasado mañana está cumpliendo con una condición de prisión, multa, decomiso de mercancías, etcétera. ¿Por qué? Porque la aduana todavía está investigando y puede cumplir con una misión escrita dentro de los 5 años siguientes al proceso de la importación como tal. No se me van a preocupar mucho, pero el caso es permanente como tal. Vamos a entrar en los procesos, pero antes de entrar en los procesos, miremos nuestra población, 8,55, ¿sí? Como tal. Este tema que está aquí es precisamente la recepción de la mercancía. Y cuando se recepciona, hay personas que efectivamente buscan sacarla de allí sin el pagar los impuestos. Es una infracción desde el punto de vista aduanero como tal. Vamos a abrir una hoja de Excel, por favor, y ustedes la van a mirar. Me van a decir si la están viendo. Vamos a responder bueno, antes de eso. Gracias, Cristal. Perdón, Cristal. Pero por aquí hay una pregunta de Adris, perdón. En este caso, si la persona que realizó la inspección de los documentos y todo lo en regla y deja pasar, pero en el otro aeropuerto realizan la misma inspección y encuentran cosas ilícitas, ¿qué pasa en estos dos casos? Tanto en el caso de la exportación como la importación, en el país donde se detectan los problemas, automáticamente se lleva la infracción cambiaria y se ocasiona lo que acabamos de ver. Pero la aduana de llegada se comunica con la aduana de salida y en la aduana de salida también se investiga y se lleva una caución a la cual hace referencia a lo que ya hablamos de infracción aduanera y por supuesto cárcel y demás para quienes, para quienes intervinieron en el proceso, porque puede existir una doble participación, tanto en el país de salida como en el país de llegada de las mercaderías. Miremos entonces, por favor, en esta hoja de Excel lo siguiente, ¿sí? Como ya lo están viendo, vamos a hacer un dibujito rápidamente. Aquí en insertar una línea de tiempo. Esta línea de tiempo. Una línea de tiempo. Normalmente las mercancías, a manera de ejemplo, ¿sí? Ahora dijimos que salen del puerto de Hamburgo, en Alemania. Hamburgo, en Alemania. Vienen con destino Buenaventura, en Colombia, ¿sí? Bueno, coloquemos aquí Buenaventura. Buenaventura. Pero el importador se encuentra en Armenia. En Armenia, ¿quién dijo? En Colombia. Estamos a 4 horas o 5 de Buenaventura. Listo. Aquí aparece algo. Lo primero, que las mercancías salen en un transporte local. En un transporte local. Viene acompañada de la documentación, factura comercial, la lista de empaque, las fichas técnicas. Y además de ello, de pronto con alguna otra información, los vistos buenos. En el momento en que la mercancía es embarcada, automáticamente también viene con el BL, el documento de transporte internacional de las mercancías, con todos sus documentos y además con una declaración de exportación en el puerto de salida. Significa de que las mercancías salen correctamente desde allá, ¿sí?
¿Hacia dónde? Hacia Buenaventura, donde se van a nacionalizar. Entonces aquí se recibe la mercancía. Una vez se recibe, automáticamente se, se despacha hacia una zona de almacenamiento. Almacenamiento. Allá se hace verificación de la carga. Se genera un registro fotográfico. Se analiza cómo viene la carga, en qué condiciones. Se recibe la documentación. ¿Cuál documentación? La que tenemos aquí previamente vista. ¿Sí? Se tramita la documentación con la información del manifiesto de carga. Pero además se le adiciona la declaración de importación. La declaración de importación. ¿Para qué? Para poder hacer algo que se denomina inspección, para que finalmente se paguen los tributos y se transporte, un transporte local, hacia el importador que se encuentra en esta bella ciudad. Entonces, ¿qué quiero yo enunciar acá? Vamos aquí a guardar en el escritorio. Listo. ¿Qué quiero yo enunciar acá? Que entre el exportador que se encuentra en Alemania y el importador que se encuentra en Armenia, hay una relación comercial. Los dos conocen, los dos saben y automáticamente identifican qué mercancías son las que necesitan. Entonces el exportador se va a comprometer dentro de su proceso exportador y de negocios a entregar una mercancía a unos precios, con unas condiciones y con una documentación que la ampare, ¿sí? Para que las mercancías cumplan con una disposición a cambio de que el importador le pague. 902. Y finalmente, en el trámite de este proceso, automáticamente en las aduanas se ejecuten los procesos de desaduanamiento, de salida y de importación, pagando los tributos. Si las personas evaden esos tributos, entonces hay investigación. Si no se cumple con la documentación, hay contrabando técnico. Si las mercancías vienen dobles, hay contrabando técnico. Si las mercancías no pagan los impuestos, hay un contrabando. Es decir, hay una falta a la ética en los procesos aduaneros. Y es ahí donde la aduana nacional automáticamente investiga en el país de destino y comunica a la aduana en el país de salida para que investigue a los que intervinieron en el proceso. Todos ellos, en la gravedad, ameritan quizás un modelo de sanción con base en que cada país tiene un código de aduanas que lo habilita para el caso. Damas y caballeros, ese es el modelo, esa es la figura en la cual efectivamente nosotros debemos tener en cuenta, y que nuestra ética en el comercio exterior hace referencia a un grado de responsabilidad profesional que tiene la compañía y que tiene cada uno de ustedes en el ejercicio de la función como tal. Vamos a dejar de presentar, ¿sí? Porque nos queda exactamente 1 minuto, 2, para empezar a despedirnos de nuestra sesión de clase el día de hoy. Así que, damas y caballeros, nosotros vamos a tener la oportunidad el próximo martes de hablar de procesos de importación y de procesos de exportación, de qué manera un auxiliar de despacho aduanero tiene que ver con el tema. Y lo mismo iríamos avanzando en el día jueves, para que el viernes, jueves y sábado, perdón, de la próxima semana, podamos hacer unas liquidaciones aplicables a estas operaciones y poder cumplir con nuestro programa académico. Así que una feliz noche para todos ustedes, que la pasen bien, que pasen un feliz domingo con sus familias y que se disfrute todo el fin de semana venidero. Un abrazo. Buenas noches.
Claro que sí.